Muy buenas a todos, el día de hoy estamos en otro tema más de fisiología y vamos a ver la célula y sus funciones. Para empezar tenemos que ver que la célula se va a encontrar compuesta por una membrana celular, por un núcleo, una membrana nuclear, el nucleoplasma, el citoplasma y también va a tener un nucleolo. Las membranas celulares se van a encargar de dividir el espacio que hay afuera con lo que hay dentro. En este caso, la membrana celular se va a encargar de provocar una división física entre lo exterior de la célula y el citoplasma. Y la membrana nuclear va a provocar una separación entre el citoplasma y el nucleoplasma. Ahora, todas las sustancias que componen la célula se van a conocer como protoplasma. Y este va a estar compuesto de diferentes moléculas. Una de ellas, y la más abundante de todas, es el agua, la cual va a encontrarse presente en una concentración que puede ir desde el 70 al 85%, depende de cada célula también. Y también podemos encontrar iones. En este caso vamos a encontrar iones que son necesarios para el correcto funcionamiento de los mecanismos de control de las células. Vamos a encontrar iones como el potasio, el magnesio, el fosfato, el sulfato, bicarbonato. Y también vamos a encontrar en cantidades más pequeñas algunos iones como el sodio, el cloruro y el calcio. En el caso de las proteínas vamos a tener que son de dos tipos. El primero de ellos son las proteínas estructurales, que se van a encontrar principalmente en forma de filamentos que van a su vez a formar algunos microtúbulos, los cuales van a formar el citoesqueleto de la célula. Y también vamos a tener las proteínas funcionales, las cuales vamos a conocer con el nombre de enzimas, que van a encargarse de ser catalizadores de las reacciones que suceden en la célula. Otra de las moléculas que vamos a encontrar como parte del protoplasma van a ser los lípidos. Los lípidos, su principal uso va a ser que van a formar las membranas, ya que estos son insolubles en agua y van a ser solamente un 2% más o menos del total de la célula. Los lípidos más importantes que se encuentran dentro de la célula y que van a formar parte de las membranas son los fosfolípidos y el colesterol. Y también vamos a encontrar en una pequeña cantidad otros lípidos que son los triglicéridos, los cuales se van a encontrar en grandes cantidades en otras células, como por ejemplo los adipocitos, en donde estos triglicéridos pueden llegar a formar incluso parte de un 95% de la célula. Por último tenemos los carbohidratos. Los carbohidratos van a tener importantes funciones en cuestión de lo que se trata la nutrición de la célula, y de hecho las células solamente alcanzan una concentración del 1 al 3% de carbohidratos, excepto en los hepatocitos, donde estos son más necesarios y sus concentraciones por tanto llegan hasta el 6%. Ahora vamos a hablar sobre la membrana celular. Esta se va a encargar de cubrir a toda la célula y además va a ser una estructura que va a tener tres características, que es elástica, es fina y es flexible. Su composición en porcentajes va a ser de alrededor de 55% proteínas, 25% fosfolípidos, 13% colesterol, 4% otros lípidos y un 3% de carbohidratos. Aquí podemos ver un esquema hecho dibujo de cómo se ve más o menos una membrana celular. Podemos ver que está formada por una bicapa lipídica, las cuales van a tener las cabezas apuntando hacia afuera y las colas apuntando hacia adentro una contra otra. También vamos a encontrar proteínas integrales que se van a encontrar atravesando toda la membrana y vamos a encontrar también algunas proteínas periféricas que no van a estar atravesando la membrana, sino que se van a encontrar fuera de ella. En este caso la vamos a encontrar en la parte intracelular, que es esta. Todo esto es la parte intracelular, todo esto es la parte extracelular. Los fosfolípidos son los que se van a encontrar formando la parte de la bicapa y la cabeza o la porción fosfato es la que va a ser la porción hidrófila, mientras que la porción de ácido graso que se encuentra viéndose un ácido graso hacia otro va a ser la porción hidrófoba. Por tanto, al ser hidrófobos, esta zona media de la membrana va a ser impermeable a sustancias hidrosolubles. Las proteínas integrales que se encuentran en la membrana o atravesando más bien la membrana, en su mayoría van a formar canales o poros que van a permitir el paso de ciertas moléculas, como por ejemplo iones, para que puedan atravesar de manera más fácil la membrana. Y por último tenemos los carbohidratos, los cuales van a encontrarse en forma de gluco, que es esta porción,
proteínas que se encuentran integradas a alguna proteína, o también como glucolípidos, que van a ser la porción gluco que se va a encontrar pegada a un lípido. Y esta porción gluco van a formar algo llamado glucocáliz. Va a proporcionarle diferentes características a la membrana también. Uno de estos es que al ser la mayoría de estas moléculas negativas, van a proporcionarle entonces a la membrana una carga negativa, repeliendo así que se acerquen otras moléculas que también tengan carga negativa. A su vez, el glucocáliz de algunas células permite que éstas se unan con el glucocáliz de otras, permitiendo la unión entre células. Incluso, algunos carbohidratos pueden actuar como receptores de algunas moléculas, por ejemplo, en el caso de la insulina, en el que incluso algunos carbohidratos pueden llegar a actuar como componentes del receptor para permitir la unión de las hormonas. Ahora tenemos los orgánulos celulares, y para empezar a hablar de ellos, vamos a ver primero esta imagen en donde podemos ver una célula y sus diferentes orgánulos. El primero de ellos que podemos ver es la mitocondria. También podremos observar el retículo endoplásmico rugoso con las bolitas negras que representan a los ribosomas. Después, y pegado a este, podemos ver el retículo endoplásmico liso o agranular. También vamos a encontrar otros organelos como por ejemplo el aparato de Golgi. Vamos a encontrar vesículas secretoras, microtúbulos, la membrana nuclear del núcleo. También podremos encontrar ribosomas que no están pegados al retículo endoplásmico. Vamos a encontrar también lisosomas y también podremos encontrar el nucleolo. Empecemos hablando sobre el retículo endoplásmico rugoso. Este va a permitir la síntesis de nuevas moléculas proteicas y una vez que son formadas por los ribosomas que se encuentran en el retículo endoplásmico rugoso, son llevadas hacia el retículo endoplásmico liso para ser procesadas. Además, el retículo endoplásmico liso también tiene la función de sintetizar sustancias lipídicas. El aparato de Golgi se va a encargar de formar los lisosomas y también se va a encargar de formar vesículas. Los lisosomas son los que se van a encargar de ser el aparato digestivo intracelular por medio de hidrolasas. A su vez, los peroxisomas van a tener una función muy similar, pero a diferencia de los lisosomas, no usan hidrolasas, sino que utilizan oxidasas. Y también tendremos vesículas secretoras, que su principal función y a grandes rasgos va a ser funcionar como almacén. Aquí podremos ver un esquema más detallado en el que podremos ver a grandes rasgos cómo se ve el retículo endoplásmico, tanto rugoso como liso. Aquí en estas puntitas a los lados se puede observar también cómo se encuentran los ribosomas, que son los que forman a las nuevas moléculas proteicas. A su vez, el retículo endoplásmico forma vesículas, las cuales dejan el retículo endoplásmico y comienzan a formar el aparato de Golgi. El aparato de Golgi va a procesar aquellas sustancias que fueron creadas del retículo endoplásmico y las va a almacenar en las vesículas o vesículas también de Golgi, que entonces son estas vesículas las que van a tener la función de almacén. También tenemos un ejemplo de gránulos secretores y en este caso vamos a tomar como ejemplo las células acinares que se encuentran en el páncreas, las cuales van a almacenar proenzimas dentro de estas vesículas secretoras para que cuando sean liberadas hacia el duodeno, estas proenzimas se activen y puedan ayudar a digerir los alimentos. Uno de los organelos más importantes es la mitocondria, ya que ella permite extraer la energía a todos los nutrientes que llegan a la célula. Además, una característica muy importante es que tienen su propio ADN, muy diferente al que se encuentra en el núcleo de la célula. Y también vamos a encontrar más mitocondrias en las células donde más se requiere energía. Por ejemplo, vamos a encontrar más mitocondrias en una célula del músculo cardíaco o en una célula simplemente de músculo que en un adipocito. Y aquí podemos observar un pequeño diagrama de cómo se ve una mitocondria, en el que podemos observar las crestas que se encuentran aquí. Vamos a encontrar que tiene una membrana externa y una membrana interna, y adentro de la membrana interna es donde se va a encontrar la matriz de la mitocondria. Asimismo, entre la membrana interna y la membrana externa vamos a encontrar algo que se llama cámara externa. Y también en las crestas vamos a encontrar aquellas enzimas que se van a encargar de la fosforilación oxidativa para permitir a la mitocondria obtener energía a partir de los nutrientes. Este es un tema que se ve más a profundidad en bioquímica o también se podrá ver más adelante en fisiología, en un tema especial para esto. Pero a grandes rasgos, lo que se busca obtener con la fosforilación oxidativa son moléculas de ATP, las cuales son las que van a permitir a la célula tener energía para realizar varias funciones.
también tenemos el núcleo, el cual va a ser conocido como el centro de control de la célula. Y vamos a ver que está formado por un nucleoplasma que se encuentra aquí. También va a estar formado por un retículo endoplásmico alrededor. También vamos a encontrar un nucleolo que no se va a encontrar definido por una membrana, sino que simplemente va a ser una acumulación de grandes cantidades de ARN. Y la membrana del núcleo también va a ser una membrana bicapa. En este caso podemos ver que tiene la capa exterior, y también va a tener una capa interior, muy delgada, pero es una bicapa. Y empezando a hablar sobre algunas de las funciones más importantes de la célula, las cuales le dan las características, en este caso, de ser un organismo vivo, es la endocitosis. La endocitosis va a ser como tal la ingestión de partículas hacia dentro de la célula. En este caso vamos a tener dos, que van a ser la pinocitosis, y también vamos a tener a la fagocitosis, además de que también vamos a tener a la autofagia. Vamos a empezar hablando sobre la pinocitosis. En la pinocitosis, la célula va a tener unas hendiduras llamadas hendiduras revestidas, que van a tener también filamentos de clatrina, y también vamos a encontrar receptores. Una vez que las proteínas se unen a los receptores, los filamentos de clatrina van a empezar a cerrar esa hendidura, y la actina y la miosina también van a participar en este proceso. Entonces, los bordes de la hendidura se van a cerrar y se van a invaginar, provocando que se forme una vesícula, conocida como vesícula de pinocitosis, la cual va a tener dentro las proteínas que se unieron a los receptores. En el caso de la pinocitosis, solamente son algunas células las que tienen esta capacidad de fagocitar. Unos ejemplos de estos son los macrófagos tisulares, o también pueden ser los leucocitos sanguíneos. Ahora, una vez que se formó la vesícula de pinocitosis o fagocitosis, los lisosomas se van a fusionar con ellas, vaciando las hidrolasas que se encontraban dentro hacia las vesículas de pino o de fagocitosis, formando la vesícula digestiva, y solamente entonces van a quedar los restos de aquellas partículas que no se pudieron destruir por medio de la hidrólisis. En este caso se va a formar un cuerpo residual que va a ser excretado de la célula. También vamos a tener otro proceso que se conoce como autofagia, en el cual la célula se puede decir que se va a limpiar a sí misma de aquellos residuos que ya no le sirven o que no necesita. En este caso, a grandes rasgos, el proceso de la autofagia va a empezar con una membrana aislante que va a, como su nombre lo dice, aislar todas aquellas cosas que ya no necesita del resto de la célula. Entonces, una vez que esta membrana aislante rodea aquellas cosas que va a destruir, se forma el conocido autofagosoma, al cual se le va a fusionar un lisosoma o varios lisosomas para que pueda vertir todas sus hidrolasas y aquellos orgánulos que se encontraban dentro sean digeridos. Aquí podemos encontrar otro diagrama de una célula en el que podemos ver el retículo endoplásmico rugoso, y como parte del retículo endoplásmico rugoso siempre vamos a encontrar la presencia de ribosomas, y dentro de los ribosomas, que son estas pequeñas bolitas que podemos ver aquí, se van a sintetizar las nuevas proteínas. El retículo endoplásmico liso o retículo endoplásmico agranular se va a encargar de la formación de lípidos y también de formar vesículas transportadoras que se van a ir uniendo al aparato de Golgi para ir sustituyendo a aquellas vesículas secretoras que se van liberando de él para poder mantenerlo. Entonces, del aparato de Golgi vamos a tener a los lisosomas, que van a tener las hidrolasas, y también a las vesículas secretoras, que van a funcionar como almacén de todas aquellas nuevas moléculas sintetizadas. Como comentábamos anteriormente, la principal función de la mitocondria es la de crear energía. Esto lo hace creando moléculas de ATP, y las funciones principales del ATP son tres, que va a ser el transporte de sustancias, como se puede ver en esta imagen, que a través de la membrana y gracias al ATP podemos transportar sodio desde dentro de la membrana hacia fuera de ella. También el ATP es muy importante para la síntesis de algunos compuestos químicos, por ejemplo la síntesis de proteínas. Y por último también es bastante importante como parte del trabajo mecánico, ya que es gracias al ATP que se puede dar la contracción del músculo. A grandes rasgos, para la formación del ATP tenemos que la glucosa, a través de enzimas que se encuentran en el citoplasma, es convertida en ácido pirúvico para que pueda procesarse dentro de la mitocondria. Una vez dentro de la mitocondria en forma de ácido pirúvico, es convertido a acetilcoenzima A. Esto ya es dentro de la matriz de la mitocondria, y con esta acetilcoenzima A podemos extraer energía en las mitocondrias por medio del ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Y una vez que pasa por el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, se va a dividir en sus componentes, que va a ser dióxido de carbono y átomos de hidrógeno, los cuales van a salir de la mitocondria y de la célula. Ahora, en cuanto a la locomoción celular, vamos a tener dos principales tipos de movimiento, el cual son el movimiento meviano
y el movimiento ciliar. Para explicar un poco el movimiento amebiano tenemos este diagrama en el que tenemos una célula la cual se está moviendo. Abajo tenemos el tejido circundante, aquí tenemos moléculas que se encuentran unidas al receptor, tenemos un pseudópodo y también tenemos dos procesos que son la endocitosis y la exocitosis. Así que para empezar a explicarlo y a entenderlo mejor, vamos a empezar desde esta parte, en la cual en el pseudópodo de la célula ocurre el proceso de exocitosis. Este proceso de exocitosis va a liberar moléculas que van a provocar la unión a un receptor. Entonces se van a unir un receptor como las que se encuentran aquí y van a hacer que entonces la célula se siga moviendo hacia donde se encuentran las moléculas unidas al receptor. Una vez que las moléculas unidas al receptor empiezan a moverse hacia la zona media y trasera de la célula, se endocitan y vuelven a formar vesículas de endocitosis. Una vez que forman las vesículas de endocitosis, estas vesículas vuelven a caminar o moverse hacia la parte interior de la célula donde se encuentra el pseudópodo, y una vez que llegan hasta la cabeza vuelven a sufrir la exocitosis para volver a liberar moléculas que se unan a un receptor y que la célula siga caminando en una dirección. Un ejemplo muy clásico de células en el cuerpo humano que tienen este tipo de locomoción amebiana son los leucocitos. Y por otro lado también tenemos la locomoción ciliar, que se va a encontrar muy presente en aquellas zonas como por ejemplo la superficie de las vías aéreas, y también la podremos encontrar en la superficie interna de las trompas uterinas. Aquí podremos observar un poco la forma de un cilio, en el cual vamos a tener un cuerpo basal, vamos a tener algo llamado raicilla, que va a ser como tal una raíz del cilio. Vamos a también tener una placa basal y vamos a tener el eje del cilio, el cual va a estar formado por todo esto que son los filamentos, que son estos que podemos encontrar por dentro. Tendremos la membrana que va a estar cubriendo a todos los filamentos y vamos a tener pues la punta del cilio que se va a encontrar hasta arriba. Este movimiento ciliar se utiliza principalmente por las células para mover líquido. Vamos a tener que para moverlo hacia la dirección en la que se quiere mover el líquido, tenemos un golpe retrógrado que va a ser muy fuerte y potente para que se pueda mover el líquido hacia la zona donde se quiere que vaya. Y para que el cilio recupere su posición inicial, se va a tener un golpe retrógrado que va a ser mucho más débil y mucho más lento, a fin de que el líquido sea lo menos afectado posible por este movimiento anterógrado.